misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él me enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. 5 y 6. Cecilia, ¿puedes leer? Sí. Dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han encarnado a mis pasos y se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y probaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa, me levantaré de mañana. Ok, 9. Hermano Vicente, del 9 al 11, por favor. El 9 y el 10, hermano. Sí. Muy bien. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los cielos del Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Exaltad sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Muy bien, este salmo es un mensaje que David compone, y es en el mero asunto donde está siendo perseguido por Saúl. Parece que hace referencia al tiempo en que tuvo que esconderse en una cueva. No creo que haya sido la única ocasión que se escondió en una cueva, pienso que varias ocasiones lo hizo. Pero esto hace referencia, según los comentaristas, al punto donde Saúl entró a la cueva y David cortó un pedazo de su manto. En estos primeros versículos, el versículo 1 y 2, podemos encontrar un mensaje muy, muy grande de salvación. Nada más considerando los dos primeros versículos, releyendo ahí, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Bueno, me brinqué hasta el 3. Pero ahí en el 2 dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. En estos dos versículos encontramos al menos cinco puntos que nos indican de que es un buen mensaje de salvación. Por ejemplo, en esos dos versículos encontramos involucrado el peligro. Hay peligro ahí. Y ustedes pueden escuchar los salmos y pueden oír que muchas cosas son repetitivas. Y por eso el enseñador o el que va a dar una clase o una lección del salmo tiene que buscar de una manera y otra a otro tema que salga de ese salmo que se parece mucho a otro salmo. Entonces aquí yo encuentro un mensaje de salvación en estos dos versículos. El hecho de que está en peligro, el hecho de que está entregado a la oración, y también encontramos que hay
en esos dos versículos un mensaje de provisión y también hay fe involucrada ahí, hay confianza. Y por último encontramos un punto de liberación, y eso es lo que vamos a estar considerando en este salmo. Cuando hablamos de la primera parte, vamos hablando del peligro, porque en estos dos salmos el salmista claramente dice: ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque estoy en peligro. Estoy en peligro. Todos los demás versículos nos ayudan a entender el peligro en el que está este salmista. Esos hombres lo están persiguiendo. Dice el versículo 4, mi vida está entre leones. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿Se imagina el sentido figurado que nos muestra el cantante o el compositor, de tal manera que nos puede hacer imaginar la clase de personas que estaban acechándolo? Vomitan llamas, leones, o sea, les llama leones a sus enemigos y les llama personas que vomitan llamas. Y no se está refiriendo a personas que se guardaban un trago de petróleo o de gasolina en la boca y luego la aventaban para afuera con un cerillo o con algo encendido y aventaban llamas de fuego como lo hacen algunas personas en los cruceros de nuestros países. No se refiere a eso, hermano. Se refiere a personas que con solo su voz, con sus palabras, con sus órdenes, causaban mucho daño, quemaban, posiblemente se sentía el dolor o el ardor tan grande como una quemada. Y cuando dice entre leones se refiere a la fuerza bruta que tenían estas personas, al poder que tenían de hacer daño, de desgarrar, de destrozar, de matar. Esta era la clase de personas que estaban siguiendo a David, y él menciona que es un peligro. Dice David, hasta que pasen los quebrantos, ¿verdad? Considerando el personaje que lo estaba persiguiendo, bueno, encontramos a Saúl, que estaba amenazando la vida de David, pero el mismo salmista nos enseña de que hay algo más grande que eso. Y realmente el peligro de Saúl no es nada comparado con los peligros que corren todos aquellos que están bajo la amenaza de los juicios de Dios. ¿Sabes lo que es estar bajo la amenaza del juicio de Dios? Cuando hablamos de aquellos que están bajo la amenaza del juicio de Dios, nos referimos a todas las personas que están fuera del camino de Dios. Nos referimos a las personas que no han obedecido el Evangelio. Nos referimos a las personas que no aman la verdad. Entonces dice este salmo nos enseña de que es más grande la ira de Dios que la ira de los hombres. Aunque está entre leones y entre personas que arrojan llamas por la boca, es más grande el peligro de estar bajo la condenación. En Juan, vamos a leer en Juan 3:36, por favor. Juan 3:36, ¿cómo dice ahí? Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Quién gusta, nos ayuda en la lectura? Por favor. 3:36 de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Verdad? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Usted recuerda lo que dice Hebreos capítulo 10, un texto tan citado y tan conocido por todos los hermanos?
donde habla de que debemos de animarnos al amor y a las buenas obras, y donde termina diciendo que es horrendo caer en manos del Dios vivo. Entonces, nuevamente, el punto es, el salmista está en peligro, pero el mismo salmista nos enseña de que hay un peligro más grande: estar sin la protección de Dios, estar fuera del alcance de Dios. No es que Dios no nos puede alcanzar, Dios nos puede alcanzar si queremos, pero si no queremos, no nos quiere alcanzar. Él no nos va a alcanzar a fuerza, Él no nos va a alcanzar porque nosotros nos resistamos, Él no va a obligar a nadie, Él quiere que todos de voluntad propia accedamos, ¿verdad? Y que nos abriguemos bajo sus alas. Y eso es lo que vamos a ver un momento más, pero medite muy bien en este punto. Ahora, el segundo punto, dijimos que está el salmista involucrando la oración, porque en estos versículos del 1 al 2, él habla de la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque este es el lenguaje de la persona que tiene la conciencia o la mentalidad, más bien, de que tiene un peligro muy grande y tiene una necesidad muy grande. Cuando nosotros tenemos una necesidad muy grande, hermanos, es cuando nos abandonamos a los brazos de Dios. Podemos decir que somos personas de oración y personas que constantemente estamos comunicándonos con Dios, pudiéramos decir eso, pero cuando tenemos una necesidad muy grande, nos abandonamos a Dios, que también es una parte de nuestra vida en que pudiéramos dejar a Dios. He conocido personas que han alzado la voz delante de la congregación diciendo: yo jamás dejaré a Dios. Pero cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, son los primeros que se van. Pero si guardamos nuestra fe y si conservamos nuestra fe, aún en los momentos difíciles, nosotros nos entregamos más a Dios. Y eso es lo que el salmista está involucrando ahí. Mire, releyendo ahí el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado. Esa es la oración del salmista. Mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y esa es la oración de David. Ten misericordia de mí. Dios mío, ten misericordia de mí. Ahora, si nosotros buscáramos ejemplos de aquellos que claman a Dios por misericordia, porque déjeme decirle que la misericordia es una petición consciente de una condición que quiere recibir el favor de Dios. O sea, la misericordia se clama cuando reconocemos que nuestra situación está tan mal, está tan grave, que necesitamos clamarle a Dios. Necesitamos pedirle a Dios ayuda. Y si nosotros no estamos conscientes de ello, nosotros estamos diciendo que tenemos tanta fuerza y tenemos tanto poder que no necesitamos la misericordia de Dios. Había un hombre llamado fariseo por el Señor Jesucristo, y este hombre subió al templo a orar y le dijo a Dios: Señor, te doy gracias que yo no soy como este. Y allá a un lado de él estaba otro hombre llamado publicano. Y este hombre decía: yo te doy diezmo de todo lo que gano, hago ayunos varias veces, y no soy como este hombre, perdido, falso, pecador. Y el Señor Jesucristo está hablando de este fariseo porque lo quiere contrastar con la actitud que tenía el publicano. Dice la palabra de Dios, por favor, en Lucas 18:13. Lucas 18:13, por favor.
Lucas 18:13. ¿Nos ayuda Maleni en la lectura, por favor? Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Una pregunta, ¿estaba implorando por la misericordia de Dios este hombre? Claro que sí. ¿Quién era este hombre? Era un publicano. La versión que leyó la hermana Maleni es un recaudador de impuestos. Un hombre que era odiado por sus compatriotas, porque la mayoría de los judíos consideraban a los publicanos traidores, porque los publicanos también eran judíos, pero trabajaban para el imperio romano, cobrando impuestos. Ese no es un trabajo muy afortunado, no es un trabajo que tenga muchas amistades o mucha simpatía por la gente. Sin embargo, este hombre llega un momento en que viene a Dios y derrama su alma ante Dios. Y unas palabras tan sencillas, hermanos. Pero note que la situación es que este hombre no es tomado en cuenta por Jesucristo nuestro Señor, por la palabrería o por las tantas palabras, sino simple y sencillamente por su actitud. De tal manera que el Señor manifiesta solamente, este hombre dijo: sé propicio a mí, soy pecador. Mientras que el otro estaba adornándose con muchas palabras, pero estaba adornándose él mismo. Este es el problema también, de que muchas veces en vez de estar implorando misericordia de Dios, estamos adornándonos a nosotros mismos, diciendo que somos el todo, diciendo que no hay nadie como nosotros, diciendo que somos mejor que otros, o simplemente teniendo una actitud de no necesidad. No tenemos necesidad. No quiero la misericordia de Dios. No le decimos esas palabras porque no nos atrevemos, pero nuestra actitud está diciéndolo a gritos: no necesito a Dios. Mientras que la actitud de este hombre publicano y la actitud de David: Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Tendremos nosotros esa humildad? ¿Tendremos nosotros ese sentir, esa sensibilidad, esa conciencia, esa mentalidad de poder decirle a Dios: ten compasión de mí? No me dejes, Señor, ayúdame. Mira, en estos momentos ahora reconozco que he sido pecador. He errado, he cometido errores, he fracasado, me siento mal, me siento solo, me siento triste, angustiado. No cabe duda que necesito de ti, Señor. En muchas formas y de muchas maneras Dios nos enseña a través de su palabra que somos dependientes de Él. No somos dependientes de la farmacia ni de la tienda. Somos dependientes de Dios. Somos dependientes de Dios. Somos personas que dependemos de Dios. Si no lo aceptamos, si no lo practicamos en nuestras vidas, entonces no estamos clamando ni estamos insinuando que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice la palabra de Dios también en Salmo 51, 17, por favor. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es. Los sacrificios, fíjese bien, de Dios son el espíritu quebrantado. Y luego dice la segunda parte de este versículo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Creemos que está mintiendo el cantante?
o que está diciendo una gran verdad? ¿Qué es lo que no desecha Dios? ¿En dónde pone su atención Dios? Los ojos de Dios y los oídos de Dios, ¿a quién están atentos? Esas preguntas, hermanos, se nos contestan en este versículo. Dice en Mateo 5:3 también, por favor. Y después de este versículo hago una pausa por si tiene algún comentario. Mateo 5:3, por favor. ¿Cómo dice ahí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Y quién es pobre en espíritu? Los que se humillan, los que son contritos de corazón, derramando su deseo, su anhelo de protección ante Dios. ¿Usted cree que sea un pobre en espíritu, una persona que cree que tiene todo? ¿Que cree que nada le falta? ¿Que cree que es superior? Esa persona no es pobre en espíritu, esa persona necesita ser pobre en espíritu. En otras palabras, ser pobre en espíritu no es no estar alimentándonos de Dios. Fíjese la paradoja aquí, sino que la pobreza espiritual es en que nuestra sensación y nuestro sentimiento está siempre dependiendo de Dios. Siempre dependiendo de Dios, hermanos. Eso es pobreza en espíritu. Señor, estoy tan necesitado que no puedo separarme de ti, no puedo apartarme de ti. Hemos leído del mismo salmista que los venados, los ciervos, claman por el agua cuando por mucho tiempo han estado sin beber agua y no encuentran agua y de repente oyen aquel riachuelo que hace ruido porque el agua va corriendo, y dice la palabra de Dios que como ciervo que brama por las aguas, así mi alma, Señor, hace por ti. Tenemos esa necesidad, tenemos esa angustia, o solamente decimos, no hombre, yo me he hecho solo, yo la he hecho solo, yo no tengo necesidad de nada. Ayer me llamó la atención andando con mis nietas en el parque, una de mis nietas andaba en un patín y la otra pues en una bicicleta. La otra ya está más grandecita y la andaba enseñando a andar en bicicleta, y la otra más chica andaba en un patín, pero se fastidió tanto del patín que dijo ya no lo quiero, y quiso dejarlo ahí, ¿verdad? Para que nosotros, porque nosotros veníamos atrás cuidándolas a ellas, para que nosotros lo recogiéramos. Y no, yo le dije, ¿sabes qué? Le digo a mi esposa, déjala que venga ella por el patín. Ella quiso que trajéramos el patín y se quiso pasear en el patín. Ella tiene que cargar con el patín. Y entonces dice ella, es que no puedo caminar con este patín. Se fastidió de irle pedaleando al patín y pues no estaba disfrutándolo, ¿verdad? Y entonces yo le decía que lo hiciera de una manera y de otra, pero por fin no quiso, y quiso cargar el patín así como cargándolo así como de un cuerno, como siempre le hacen los niños, y lo que pasa es que el patín le iba golpeando en los pies cuando ella daba los pasos. Yo le dije, mira, mija, si no lo quieres rodar, hay otra forma en que lo puedes navegar. Entonces lo agarré yo y se lo puse en los hombros, así, pues, un patín pequeño, no era muy grande, más o menos para su condición estaba bien. Y entonces ella iba cargando el patín, dice, pues está mejor así que traerlo, que me vaya pegando en los pies. Y entonces viene una señora corriendo y se para, dice, ¿hablas español? Le dijo a la niña. Y la niña no supo, la destanteó por mientras. Le dije, sí habla español, sí comprende español. Dijo, mija, eso que llevas ahí debe de cargarte a ti, no tú a él. Bájalo, súbete a él, y te pase lo que pase, tú no te bajes de él te tiene que cargar a ti. Y así debe de ser en todas las cosas de la vida, dice la señora, un poquito filósofa la señora.
Entonces yo me quedé meditando y ahorita que estamos con este salmo pienso, podemos echar toda la carga a nuestro Dios si tenemos la condición humilde de obediencia. Pero también aprendemos de que no somos autosuficientes, como aquellos que piensan que se han hecho solos y que no necesitan ayuda de nadie. Hay personas que presumen su educación, hay personas que presumen su desarrollo. No, hombre, yo me he desarrollado, no, hombre, y yo puedo enseñar a 20, 30 personas, a 50, a 100, a 500, a 1000. Y yo aprendí solo, a mí nadie me enseñó. Es de risa, hermanos, es de risa porque está haciendo lo mismo que el fariseo. A mí no me importa hablar de mi vida, hermanos, y decirles cómo me formé yo. Y yo pienso que si cada uno de nosotros platicáramos nuestra historia, caeríamos en que todos hemos tenido grandes sufrimientos y hemos tenido grandes logros también. Pienso que la mayoría de nosotros hemos tenido altas y bajas en la vida. Pero esa es nuestra predicación, esa es nuestra forma de enseñarle a la gente. No, Señor, tenemos que hablar de la palabra de Dios y tenemos que ilustrar lo de la palabra de Dios lo mejor que podamos para que se entienda lo que la palabra de Dios está enseñando. A mí no me importa hablar de mí. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos a hablar de nosotros mismos, pues ¿cuál sería la edificación? La idolatría, hermanos, el seguimiento a esa, ay, pobrecita esa persona, hay que seguirla, hay que estar al pendiente de ella. Hay personas, hermanos, que creen que personas deben de seguirles. Entonces, nuevamente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No de los presuntuosos, no de los payasos, no de los que creen que no necesitan nada, sino aquellos que tienen necesidad de Dios y que saben que son dependientes de Dios. No sé si hay alguna pregunta o comentario antes de pasar al tercer punto. Entonces, este mensaje es de salvación porque tiene estos ingredientes, tiene la oración, ¿verdad? Y tiene el peligro. Nos encontramos en un mar de problemas, en un mar de situaciones peligrosas. Oremos a Dios. ¿Comentarios o preguntas? Si no hay, pasamos al tercero, la provisión. Esta parte del Salmo me encanta porque en sus primeros 2 versículos nos enseña acerca de la provisión de Dios. Es ahí, amados, donde nos habla de la sombra de las alas. Nos habla de esa grandeza de Dios que con solo extender sus alas abarca la protección para todo el mundo. Así de que nos habla de la grandeza, nos habla de cómo estando de pie con sus alas extendidas, esperando, dispuesto para recibir y proteger a quienes se abriguen en su protección. ¿Verdad? Releyendo ahí el versículo, me parece que es el 2. Bueno, el versículo 1. El versículo 1 es largo, este versículo. Dice en la segunda parte, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Verdad? Entonces aquí la provisión, ¿de quién es? De Dios. La grandeza, ¿de quién es? De Dios. ¿Cómo puede protegernos Dios? Con sus alas. ¿Qué quiere decir esto de las alas de Dios? Simple y sencillamente quiere decir el poder que tiene el Señor de proteger a todo aquel que se guarde bajo su sombra. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesucristo cuando iba entrando a Jerusalén ya para ser sacrificado? ¿Te acuerdan de las palabras que dijo el Señor? Vamos a leerlo en Mateo 23, 37, por favor. Mateo 23, 37. ¿Cómo dice ahí? Mateo 23, 37. Quien guste leerlo, por favor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces hice juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos, dejando de las palas y no quisiste?
Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué hacía Jerusalén? Bueno, Jerusalén, hermanos, refiriéndose a las personas, a los poderes religiosos, los judíos en sí, habían matado a los profetas de Dios, habían apedreado a los profetas de Dios, y ahora estaban a punto de matar al Hijo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Cuántas veces quise protegerte bajo mis alas? Y lo pone como ilustración. ¿A quién? A la gallina que protege a sus polluelos. ¿Qué no diera una madre por proteger a sus hijos? ¿Qué no diera la hermana Ana por proteger a su pequeño? ¿Qué no diera Maleni por proteger a su pequeño? Su vida misma. Notemos el carácter del Señor Jesucristo. Es un carácter maternal, hermanos. Es un carácter, dijo, como la gallina. Tiene un carácter paternal y tiene un carácter maternal también. Él quería agarrar a todos los judíos y abrazarlos y darles la salvación a todos ellos. Pero no quisieron, hermanos. Ellos no quisieron. No quisieron. ¿Y entonces qué pasó con ellos? Volvieron a asesinar y asesinaron al Hijo de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Por qué debajo de las alas? Nuevamente, el símbolo de protección. Porque es la protección de Dios, es la protección del Señor. Entonces aquí hay una provisión. Dios tiene abiertos sus brazos para recibir a todo aquel que viene arrepentido, a todo aquel que viene clamando por la misericordia de Dios. Dios tiene sus brazos extendidos como el padre del pródigo, que cuando el pródigo viene a él, está pensando en decirle a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, y el padre lo está esperando con los brazos abiertos, y cuando el hijo empieza a hablar, el padre lo abraza y lo recibe. Y le dice a sus siervos: vístanlo, preparen todo, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo era perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ahora está vivo. No sé si hay algún comentario o pregunta en cuanto a la provisión divina. Dios nos ha prohibido la salvación por medio de su amado Hijo Jesucristo, quien vino a morir en la cruz por causa de nuestros delitos y pecados. La gente allá afuera, nuestros amigos religiosos, quieren milagros, como la misma palabra de Dios dice. Los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero nosotros no apelamos a los milagros de Dios, hermanos. Apelamos a la providencia de Dios, la provisión de Dios, lo que Dios ha provisto para que nosotros tengamos la salvación. ¿Qué es lo que ha provisto Dios para nuestra salvación? Proveyó a los profetas que anunciaron el advenimiento de su amado Hijo, proveyó a su Hijo, quien anunció el Evangelio, el reino de Dios ya en la tierra. Proveyó el sacrificio, proveyó el sacerdocio, porque el mismo Señor como sacrificio fue el sacerdote de su sacrificio. Proveyó el Espíritu Santo para guiar a todos aquellos hombres para que anunciaran la palabra de Dios hasta que ésta se completara, y nos proveyó con su palabra para que nosotros tengamos una forma de enterarnos de las cosas de Dios. Esa es la providencia de Dios, hermanos. Dios ha proveído las cosas y Dios provee un plan de salvación para todos nosotros. Si estamos alejados de Dios y queremos servir a Dios, necesitamos venir a los pies de Dios y clamar por su misericordia. Que tenga compasión de nosotros, estar a su disponibilidad. Así como Cristo quiso juntar a los judíos, juntaron nosotros y decir: Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras.
El cuarto punto que encontramos en estos dos versículos es la fe. Dice las palabras que hemos leído en los versículos 1 y 2. En el primer versículo, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Y luego dice, porque en ti he confiado. Aquí encontramos la fe, hermanos. En ti ha confiado mi alma. Y por eso me ampararé bajo tus alas. Las alas extendidas de la gracia divina solamente pueden salvar a los que esperan y aceptan ese favor de Dios. Cuando leemos en este versículo que leímos al último de Mateo 23, donde el Señor Jesucristo dice cuántas veces quise arroparte, como la gallina lo hace con sus polluelos, hay una frase ahí muy importante, dice, y no quisiste. No quisiste. Esto demuestra, amados, la falta de fe que tenían los judíos de Dios. La falta de fe que tenían los judíos al plan de Dios. El único obstáculo para la salvación es no querer. O sea, en otras palabras y de una manera simplificada es o tenemos fe o no tenemos fe. Si tenemos fe, lo demostramos siendo obedientes a Dios. Si no tenemos fe, lo demostramos no obedeciendo a Dios. Allá en Hebreos 3:19, por favor. Hebreos 3:19, ¿cómo dice ahí? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Verdad? El Señor quería que los antiguos hombres se cobijaran bajo la ley de Dios en el tiempo de los patriarcas, en la ley patriarcal, y posteriormente en el tiempo de Moisés, en la ley mosaica, para entrar en el descanso de Dios. ¿Qué es el descanso de Dios, hermanos? La vida eterna, el vivir para siempre con Dios, el estar con Dios eternamente. Y dice la palabra de Dios ahí en ese versículo, dice, la incredulidad no te dejó. No quisiste esto. Cuando nosotros no queremos acobijarnos bajo la misericordia de Dios, nosotros tenemos un problema grave. Estamos siendo incrédulos aunque no lo creamos. Porque a mí me ha tocado tratar con personas a las cuales les invito para que les digo, si ustedes quieren tener fe, si ustedes quieren acrecentar su fe, vengan a oír la palabra de Dios, vengan. Dicen, no hombre, nosotros tenemos una fe, pero bien grandota. Y la gente allá afuera, hermanos, vive engañada creyendo que tiene fe cuando realmente no tiene fe. Tiene una fe engañosa, una fe que no es la fe que viene por la obediencia a Dios. Estos personas que son descritas aquí en el libro de Hebreos, ellos se creían el pueblo de Dios, ellos creían tener mucha fe, creían mucho en Dios, en las tradiciones y en las ceremonias y los ritos que Dios había mandado, pero sorpresa, Dios los descubre y les dice, no tienen fe. ¿Por qué, Señor? Porque no han sido obedientes. ¿Por qué, Señor? Porque no están haciendo mi voluntad, por eso no tienen fe. En otras palabras, el Señor quiere que seamos convictos, que seamos personas que estemos plenamente convencidas de lo que creemos, no que seamos solamente de idea o de palabra, sino que lo seamos de acción. La fe, hermanos, se demuestra. Santiago nos da una buena cátedra acerca de la fe.
Y dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Y no se refiere a las obras que nosotros queramos hacer, porque el ser humano cree hacer muchas obras que son buenas, pero si no está en Cristo, sus obras, aunque sean muy buenas, no son contadas. Para que las obras sean buenas como las obras que Santiago menciona, nosotros tenemos que estar bajo las alas del Señor, bajo su sombra, su protección. El último punto, no sé si hay algún comentario o pregunta acerca de este cuarto punto en cuanto a la fe. El último punto es la liberación, por eso mencioné de que estos dos versículos, ¿verdad? Como muchos lo han dicho también, encierra el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Y por eso en estos versículos encontramos ya al final la liberación, o sea, la salvación misma. En esos versículos hemos leído, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. La salvación de Dios es perfecta. Él hace todas las cosas necesarias, útiles, verdaderas. Cuando Él comienza una buena obra, cuando uno viene a la obediencia, hermanos, Él comienza una buena obra y la lleva a la perfección. Muchos de nosotros o muchos de nuestros hermanos son considerados perfectos delante de Dios, pero no son considerados porque ellos lo digan. Si hay una persona, como vamos a decir Job, ¿cómo estaba delante de la vista de Dios Job? Recto, ¿verdad? Nuestro hermano Octavio nos ha hablado de ello. Íntegro, digno, delante de Dios. Pero yo les pregunto, ¿lo andaba anunciando Job? Andaba diciendo, oh, yo soy recto, yo soy digno, para que todos lo oyeran. No. Así que en la iglesia del Señor, hermanos, de aquí, de High School Road, Indianápolis, o de México, o de otras partes del mundo, tiene que haber un que otro salvo, tiene que haber un que otro recto, tiene que haber un que otro perfecto, pero no lo anda pregonando. Por eso nosotros no lo podemos ver. Bueno, si convivimos con una persona podemos darnos cuenta de si es una persona que sirve a Dios o no, pero no porque esa persona lo ande diciendo o lo ande gritando. Entonces Él hace la obra en nosotros cuando nosotros venimos a cobijarnos en su misericordia. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna si nos cobijamos bajo las alas de Dios, buscando su protección. Por eso el llamado y la invitación del Señor es, venga a mí todo el que esté trabajado y cargado. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre sus hombros, porque mi carga es ligera y hallará refrigerio para su alma. Nosotros podemos repetir esta invitación constantemente. Venga a Dios, venga a Cristo, venga a la obediencia. Y si la pregunta fuera, ¿cómo? La respuesta es sencilla. Arrepiéntase. Clame a Dios por su misericordia. Así de que si hay alguien en este día, en esta mañana, que quiera poner su alma a los pies de Cristo, es un buen momento. Si alguien no ha obedecido el Evangelio, necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Yo les agradezco su atención en este día. Estamos contentos que está Maleni con nosotros. Esperamos que el Señor le bendiga. Y Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Así de que dejamos el tiempo para la oración. Y por favor, hermano